gracias al Señor porque nuevamente estamos aquí junto a todos los auditores para oír la palabra del Señor en este devocional diario. El verso de oración hoy lo encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9. Los invitamos a disfrutar juntos leyendo este verso con toda oración y en el Espíritu. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Señor Jesús, cosas, sí, cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni tampoco han subido en pensamiento del hombre. Le alabamos, Señor, en este día. Gracias porque hoy nuevamente estamos aquí junto a los hermanos y junto a las hermanas para oír sus palabras. Clamamos y rogamos a nuestro Padre Celestial que estas palabras sanen nuestros oídos, sanen nuestros ojos para poder ver las cosas celestiales. También clamamos por cada hermano y por cada hermana para que su palabra sane nuestros dolores del alma y nuestros dolores físicos, porque cada día necesitamos más de la presencia del Señor en el Espíritu. Le amamos, Señor, por hablarnos una vez más, por sacarnos de la esfera terrenal y llevarnos a la esfera celestial. Hoy presentamos discernir todas las cosas en el Espíritu. Queridos hermanos, ayer vimos en Juan capítulo 21 verso 12 que ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Ahora, ¿por qué es que acontecía esto? ¿Por qué el Señor aparecía y desaparecía? ¿O por qué Él apareció en otra forma corporal? Tanto así que los discípulos no se atrevían a preguntarle. O algunos discípulos no sabían que era el Señor que les hablaba. Queridos hermanos, porque todo esto es un aprendizaje que debemos tener. Esto es para que tengamos un discernimiento espiritual. El Señor ahora estaba en forma de espíritu, y eso se debía discernir espiritualmente. En el mismo capítulo 20, versículos 14 al 16, tenemos otro caso muy importante, donde tampoco pudo reconocer que era el Señor en resurrección. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré». Jesús le dijo: «María». Volviéndose ella, le dijo: «Raboni», que quiere decir maestro. ¿Comprenden, queridos hermanos? ¿Pueden ver la escena? María amaba al Señor y estaba llorando. Estaba conmovida por todas las cosas que habían acontecido. Ella estaba sufriendo y había ido al sepulcro muy de mañana. Mas el Señor apareció a ella, pero ella no lo conoció, no lo reconoció. Si lo amaba tanto.
Al igual que nosotros hoy, queridos hermanos, también amamos al Señor, amamos su palabra, pero muchas veces no reconocemos que es el Señor. Cuando dijo su nombre, María, el Señor se reveló a ella en la nueva forma del Espíritu. Qué importante es que todos podamos recibir esta revelación del Señor, que ahora ya no es más en base a nuestros pensamientos terrenales, no es en base a colocar la mirada en los hombres o en las cosas de la tierra, porque si se trata de las cosas de Dios, tenemos que buscar la revelación para mirar como Dios mira. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor, en Isaías capítulo 55, verso 8. Queridos auditores, los discípulos después de la muerte del Señor fueron a pescar, ¿recuerdan? Y vieron a un hombre. Ellos físicamente no estaban reconociendo al Señor. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, aunque espiritualmente sabían quién era. Todo esto es un asunto del Espíritu. Por eso el verso que orábamos al principio, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Recuerdan a Pablo? Él fue arrebatado al tercer cielo, no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero él oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Y cómo es que vamos a conocer eso? Pues vamos a conocerlo si permanecemos en el Espíritu. ¿Cómo es que hoy podemos conocer al Señor? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? El Señor no tiene parte con este mundo, ni con la Babilonia política, ni la Babilonia religiosa, ni la Babilonia material. El Señor nos ha revelado que Él edificaría su iglesia, y esto era un misterio, oculto, por siglos y edades. Nadie conocía este misterio, pero Dios nos lo ha revelado a nosotros, como también le fue revelado a Pedro, porque el Padre se lo reveló. Por eso, queridos hermanos, nosotros debemos clamar ahora mismo, Señor, revélate a nosotros. Así como el Señor se reveló a los discípulos que iban camino a Emaús cuando ellos partieron el pan. Así también cuando María lloraba y clamaba por saber dónde habían dejado al Señor. Y apareció el hortelano que estaba allí, pero ella no sabía que era el Señor hasta cuando el Señor se le reveló. ¡Aleluya! Clamamos al Señor y oramos junto a los hermanos y hermanas. Señor, revélate a nosotros. Que podamos aprovechar cada circunstancia en este día. Que podamos volver nuestro corazón a ti, porque los días son difíciles y malos. Pero nosotros queremos permanecer buscándote, amando su palabra, orando en todo tiempo, invocando su nombre. Clamamos que usted se revele a nosotros en cada circunstancia, para que podamos crecer en vida y naturaleza, para que podamos discernir dónde está usted, qué es lo que debemos hacer, cómo debemos hacerlo. Alabamos a nuestro Dios, alabado sea el Señor, alabada sea su palabra, porque en su palabra están todas las respuestas. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó.
Entonces aquí de una manera muy clara dice que no es con nuestros sentidos físicos que vamos a percibir o experimentar las cosas de Dios. Lo que Dios ha preparado para los que le aman es en el Espíritu. En 1 Corintios capítulo 2 verso 10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, no, sino que hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Queridos hermanos, sin el Espíritu que recibimos de Dios, es imposible que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pero el gran problema que hoy tenemos es que todavía somos guiados por nuestros sentidos físicos y no espirituales. Cuando algo ocurre, primero ocupamos nuestros sentidos físicos y luego comenzamos rápidamente a ocupar nuestra mente como metralleta. Pero lo que tenemos que hacer es guardar la calma y volvernos al Señor, volvernos al Espíritu, invocar su nombre, recordar algún versículo, aplicar su palabra a nuestra situación, para que nuestro espíritu tenga comunión con Dios, para que en la esfera espiritual sepamos lo que realmente está ocurriendo. Alabado sea Dios, que el Señor nos ilumine, nos alumbre con su palabra y podamos ponerla en práctica. Clamamos al Señor que el enemigo no nos robe lo que hemos ganado, para que cada día podamos ir al Señor y aprendamos a vivir en el Espíritu. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con la última parte de este mensaje. Que todos podamos permanecer en el Espíritu, disfrutando de las riquezas de nuestro Señor y de su palabra. Que todos tengan un día lleno de muchas bendiciones físicas y principalmente celestiales. Amén.